¿Cómo estamos? Pues hoy es 31 de octubre del 2022 y pues vamos a hablar de Halloween. Vamos a hablar de Noche de Brujas. Aunque en muchas ocasiones te habrán comentado que esta festividad no se debe de celebrar, pues porque no es una fiesta nuestra y que esta tradición que en Estados Unidos se ha ido manejando, pensamos que es de ellos, pero no. Esta tradición tiene sus orígenes de las raíces celtas. Una, una de las ramas. La otra va a ser la rama de Roma. Aquí vamos viendo cómo toda esa peralia, que eran las fiestas romanas, dedicaban a, pues, a la paz y a la veneración de los muertos. Aquí vamos viendo cómo van celebrándose, elevando a toda esa categoría de dioses paganos. Fíjense en que conforme vamos dando cuenta de todas estas celebridades, de estos sacrificios paganos que se hacían en esa época, era por dos festividades que se tenían pues considerados y que se festejaban, como era la Peralia y la Pomona. La Pomona era dedicada a la diosa de la cosecha, en la que se hacían ritos a través de un símbolo que era la manzana, morder la manzana, extraer sus jugos y era una tradición morder. De ahí también vienen cuando Blancanieves muerde la manzana, es más o menos haciendo alusión a toda esta festividad. Pues aquí ya vimos como todos estos pueblos de Irlanda, que son los que van a traer, que se celebraban tanto en Irlanda, en Escocia, y también parte de Francia. Aquí era el 31 de octubre. El 31 de octubre como una fiesta celta en el año Estagay o el año nuevo, que así se denominaba, que era una fiesta pagana. Toda esa emigración que hicieron los irlandeses a través de Irlanda y que fueron los irlandeses católicos en 1846, van a traer la fiesta de Halloween. Halloween que va a ir cambiando su nombre, su denominación acerca de todo esto en lo que consideramos como una fiesta de niños, como de maquillaje, como de dulces, y que fue en realidad era una fiesta de carácter de purificación y cuestiones religiosas. Los celtas que procedían de Asia y eran un tronco que iba a unir a toda esa gente que venía indogermánica, ¿sí? Que era una de las festividades. Fíjense en que todo esto de los Halloweens, que en determinado momento vamos a irnos dando cuenta cómo a través del tiempo se va a ir haciendo situaciones en las que nosotros vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir marcando todas las festividades que van a traer toda esta historia, toda esta gama de personajes que van haciendo que las personas tengan esa tendencia de ir pues viendo a través del tiempo todo lo que se ha ido implementando, ¿sí? Se ha ido viendo que se ha ido formando toda esa gama de cuentos, de tradiciones, de leyendas en las que vamos a irnos dando cuenta cómo vamos a ir quedando en este momento ubicados en toda esta historia, en todas estas leyendas que van a ir dando margen a que nosotros en determinado momento tengamos una imagen de lo que eran todas estas tradiciones que ya vimos que vienen de origen celta y romano. Aquí se va a ir dando estas festividades que se van a ir estableciendo en Europa desde el siglo XX antes de Jesucristo
y que establecieron en todo el centro de Europa del Norte, y que cuando llegaron a invadir España en el siglo XIX antes de Cristo, toda esa lengua que ellos traían, que era muy importante, llamada indoeuropea, la cual se conservarían escasos registros literarios. Los días, que significan las fechas importantes para todos estos pueblos, en los que nosotros nos hemos ido dando cuenta, como el primero del Salmonis, se dice mucho y qué significan esa situación. El Salmonis significa reunión, reunión en la que llegaban los cristianos cuando se hizo toda esta conversión del cristianismo y llegó a transformar el Día de Todos los Santos, ¿sí? Y todos los difuntos, que era el Samoni. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de cómo se van a ir cambiando todas estas palabras, salmoni, salmo, salmani, en Irlanda antigua, sagani en lo moderno, y que se va a ir plasmando a través del conocimiento de todas estas tradiciones, de todas estas leyendas, de todos estos rituales, y que también se van a ir ensamblando con otras relaciones. Por ejemplo, aquí se hablaba de un encuentro amoroso a la orilla del Moringan. Se reunieron ahí Teutonio, que era el señor de la tribu, el padre de todos los hombres y señor del mundo inferior. Ahí llegó la diosa única de la guerra, Selfica, en la que era una diosa del inframundo, pero dueña de la guerra. Aquí y reina también de todos los espectros, en la que va a establecerse toda esta situación, y que nos vamos a ir dando cuenta que es muy importante para esos pueblos, porque en esta leyenda que se reunieron tanto la diosa de la guerra como la diosa de los espectros, se va a juntar con el señor del bajo mundo, y en la que le va a dar todos los secretos para que pueda, le va a proporcionar todos los secretos para que pueda salir victorioso en todas las batallas míticas que vayan adelante a suceder. En Galia se le llamaba todo lo que en Galia se le llamaba de la misma forma. En Irlanda, Moringia o Dacta. En Galia, Sucelio, Eruca. Y en Espacia, Endubelios o Atacidia, que era el nombre de esta diosa de la guerra, pero al final de cuentas era la misma. Todo esta es importante diosa que le daba todos esos secretos a su amado, y que se va a ir haciendo parte de ese folclore en el que en el hemisferio norte se va a empezarse a llamar todo lo que significaba Galawis, que significaba un comienzo del año, el comienzo del año oscuro. En las cuestiones de las religiones celtas, ya habíamos visto cómo en otros pueblos, pues muy, muy antiguos ya, empezaron a surgir todos esos ciclos temporales por la mitad en cuestión de la oscuridad. Terminaban con la caída del sol, y la jornada tenía sus inicios con la oscuridad en la noche. Toda esta situación del año nuevo que comenzaba en ese momento, a principios de lo que se consideraría como la entrada del invierno. Un punto muy importante que va a llevar a esta festividad, y que se va a asociar fundamentalmente con los 4 elementos. Recordarán que los celtas están basados en esos conceptos, los elementales. Ya hablamos de todos esos seres del bosque que son los elementales, pues aquí también va a seguirse esa línea. Los elementales, los 4 elementos, que es el aire, el fuego, el agua y la tierra,
no eran solo elementos pues de aquellos grupos de griegos presocráticos, sino como una categoría que va a ir apareciéndose como una realidad que fueron tomando todo estos pueblos, todas estas culturas indoeuropeas, y que van a ser una cultura en todas las diferentes gamas de lo que se presentaba alrededor de todos esos pueblos, y que va a salir otra festividad celta que eran las circunpurificaciones, que se hacían el 1 de febrero. El 1 de febrero, que correspondería al agua, porque todas estas circunpurificaciones se hacían como lo que podríamos denominar ahora limpias de agua. Se purificaba el alma, el espíritu y la materia a través de todos estos elementales, pero con el elemento agua. Aquí vamos viendo cómo la festividad de fuego, que era el fuego brillante, en lo que hacía toda esa situación cuando empezaba la primavera. Aquí vamos viendo cómo el 1 de mayo, ya en el siglo pasado, aún se celebraban estas festividades todos los campesinos de Europa, y que como fiesta de los mayos, que así le llamaban, y que residía, y que posteriormente, al entrar el cristianismo, al hacer toda esta situación en la que se va a ir viendo, ir haciendo una sincronía a través de todas esas festividades, va a terminar como el día 1 de mayo, el Día del Trabajo. Todas estas situaciones que vamos a ir viendo aquí, y que más adelante va a haber festividades como el matrimonio de Lobos, que era un matrimonio sagrado entre el rey y la diosa de la tierra, que se haría esa festividad el 1 de agosto. Todos estos acontecimientos y estas samonis, que era la festividad en el elemento aire, con los espíritus, y se celebraría el día 31 de octubre, asociándolo a los muertos, a las ánimas en penas, a las brujas y a los hechizos. Todas estas características que asocian, y por la cercanía que tiene con todos estos orígenes de la Iglesia Católica en cuestión a los difuntos. Nosotros aquí vemos cómo el día 2 de octubre se va a conmemorar toda esta festividad del Año Nuevo, que era el de antes, y que se va a unir con el Día de los Muertos adultos y los muertos niños, que es el día 1, pero se hizo que se juntara en 2 días para que no se celebrara todo el año, sino que en ese día se celebrara todo. Así lo hacían los celtas en estas festividades, en las que ellas en la antigüedad se hacían sacrificios humanos de animales en honor al dios de la vida y de la muerte, que era Sanguay. Toda esta situación que va a ir transcurriendo a través de la historia, y que va a finalizar todo el verano y toda la cosecha, porque en realidad ya vimos que es una festividad de cosecha, de recoger la cosecha, en este caso el estar haciendo una exaltación de las frutas, como era la manzana o los árboles. Toda esa vegetación, toda la naturaleza era como un culto que se le hacía a todo eso. Toda esta situación de celtas que creían y que vivían en todas esas fronteras que ellos creían, esa frontera entre vivos y muertos, que volvían el día 31 de octubre, los celtas se vestían para ahuyentar a todos esos demonios que llegaban en esas fechas, el Sangay y todos esos espíritus de muertos, que era la celebridad en la que se manejaba toda esta. Aquí ocupaban disfrazarse con pieles de animales y cabeza de los animales para ahuyentar a todas esas entes que llegaban, mientras que realizaban todos los sacerdotes en una cuestión ya más mística, hacían sacrificios de fuego para celebrar el día que iba a entrar. Pero más adelante, cuando llega el cristianismo, después de que los romanos
llegaron a conquistar en el año 43 antes de Cristo a los celtas y que llegaron y van a dar todo ese sincretismo entre romanos, además de Shanghái, que va a dilatar cerca de 4 siglos. Toda la festividad de la paralgia, que era el culto a todos los muertos, y la de la dipona, que era la festividad que se hacía a todas las frutas, a toda la cosecha, tanto de granos, de trigo, de todos los granos que en ese momento aquí podríamos pensar como que también en México también hay celebridades a nivel del maíz, pero eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Aquí todas estas frutas que eran en honor a la festividad de poder darle un auge a la manzana, a sus jugos, a sus árboles, ¿sí? Durante toda la festividad se hacía el día 31 de octubre para sacar a todos esos demonios que visitaban y que podían vestirse con muchos atuendos. Por eso ahora se visten de diablos, de demonios, de espantos, de, este, de toda ese panteón de monstruos para espantar a esos demonios o a todos esos muertos que van a venir en esos días. Eso recordarán que son culturas celtas, no las confundamos con las de México. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos viendo cómo se van disfrazando para ahuyentar a todas esas malignidades y sacar a todos los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente, donde ya se habían ido y automáticamente pues se quedaban pues viviendo sus cuestiones ya cotidianas, con todas las cenizas que quedaban de todos los rituales y los restos de los sacrificios que hacían, ¿sí? Hacían un ritual como para conocer el futuro de los siguientes meses y se unía con la festividad del Sabbat, que era una fiesta donde se reunían tanto brujos y brujas para celebrar y así hacerle sacrificios a Satán, señor de la muerte, mediante actos eh, de purificación, de estarle ofrendando por medio de actos sexuales, por medio de sacrificios o de oraciones. En esta situación que quedaba aquí vamos viendo cómo también tenían una cierta fijación para hacer una matanza en cuestión de los gatos, porque se consideraba que los gatos tenían mucho que ver con toda esa alineación que tenían con las brujas, ¿sí? Aquí nosotros vamos dándonos cuenta cómo va saliendo todo este rito de los gatos, pero que en situación hacían sacrificios con los gatos negros. Toda esta situación que nosotros en determinado momento nos hemos enterado y que a veces no sabemos de dónde surge toda esta situación, pues aquí nos vamos dando cuenta que va a ir surgiendo a partir de la Edad Media. Toda esta donde se empezaron a quemar a todos esos gatos negros por ser amigos de todas esas brujas. Ya en Estados Unidos empezaron a celebrar en pequeñas comunidades de irlandeses, empezaron a hacer todo estas festividades en el siglo XIX y que van a llegar hasta el siglo XX y van a originarse en Estados Unidos por esos irlandeses, pero después se van a ir a todo el planeta y van a entrar entre ellos a todo Latinoamérica y que vamos a ir viendo que en determinado momento qué significa Halloween. El Halloween que es hecho cuando estaba lo del emperador Constantino, que quería que todo que decretó que toda su comunidad, que todos los habitantes de su lugar se convirtieran al cristianismo, ¿sí? Aquí vamos viendo cómo va a ir haciendo
que se va a infiltrar el Gain, o sea, el Halloween, esa tradición que se infiltró en todos los santos y que se va a ir convirtiendo posteriormente a todos los santos como una festividad y que se le llamó en diferentes formas conforme fue pasando el tiempo, llamado Olgalugus, que quería decir víspera de todos los santos y que se convertiría en Halloween. Aquí los brujas, que eran reina de todos los alqueraques, que en la Edad Media tuvieron todas esas persecuciones y que vamos a irnos dando cuenta todo este mito de las brujas en la que en determinado momento van a dar toda esa imagen de, de el rito de las brujas que las empezaron a quemar, pero ustedes pensarán que eran brujas con sus verrugas, viejas, arrugadas, feas. No, también hubieron brujas muy bellas en las que tenían un conocimiento que ayudaban en la época de la peste, ¿sí? En la época de las epidemias, ayudaban con sus hierbas a tener toda esa forma de ayuda a la comunidad, a su gente, porque también ayudaban en cuestiones de enfermedades, hacían también todas las funciones como ayudar a todas esas parturientas por medio de medicamentos, porque en esa época pues no habían tantos médicos, entonces ellas tenían pues en cierta forma una obligación social de ayudar a las mujeres que estaban dando a luz, pero también empezaban a hacer sus porciones en las que se iba denominando que por medio de los perfumes, porque recordarán que en esa época no había agua, no se limpiaban mucho, entonces las brujas hacían perfumes para que en esa forma pudieran atraer a todos los hombres por medio de sus perfumes. ¿Y qué ocupaban? Ocupaban todas las fases de la luna, ¿sí? En cuarto creciente empezaban a hacer todas esas pócimas, tanto en cuestiones para unir parejas, para que hubiera una unión en cuestión de amor, se hacían pócimas para hacer brebajes o amarres de amor, ¿sí? En las que se escogían diferentes sustancias, pero también habían sustancias de venganza en la que se tenían que hacer todos esos brebajes en sábado o en martes para que pudieran tener el efecto deseado. Aquí vamos viendo cómo todas estas situaciones que se va haciendo, toda esa persecución a través de las brujas, y que tiene esa persecución en cuestión de todos los rituales paganos, esa persecución donde fueron vinculados todas las épocas en la situación que fue. Recordarán cuando estuvimos hablando de la contracultura, cuando hablamos de esas grandes cismas en que las que se hicieron toda esa propagación en la bula llamada Sami Decimerante Affectus, que era una bula papal del Papa Inocencio octavo, y que fue expedida el día 5 de diciembre de 1484, con la que se quería pues que quedara sentado todo este movimiento que legitimó en hacer que quedara establecido como una de las persecuciones para la tortura, la ejecución y generalmente matar a todas las brujas en las hogueras. Todo empezó desde la época de la Inquisición. La más famosa de las brujas, según en aquella época, había sido de la Edad Media, sin duda fue Juana de Arco, que aunque no fuera ella bruja, se le hizo toda esa situación
y se le quemó. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo todas estas situaciones en las que Giordano Bruno menciona que hacían embrujos a través de hierbas venenosas, hierbas que perjudicaban a veces y que tenían un doble sentido en el aspecto que únicamente las podían ejecutar o manejar gente que tuviera los conocimientos, porque aquí, fíjense en lo que pasaba, aquí no era de que hubiera tanto que fueran brujas, que fueran feas con verrugas, sino que también habían mujeres muy cultas, mujeres que tenían un conocimiento desde sus abuelas, desde sus generaciones pasadas, donde les pasaron todos los conocimientos de la herbolaria, donde tenían conocimientos de la alquimia, donde manejaban los 4 elementos y que aquí todo eso, pero también habían intereses creados a nivel de posesiones de casas, de terrenos, gente que era muy rica también se le acusaba como bruja y se le quemaba. Toda esta situación que nosotros vamos dándonos cuenta aquí, en la que se va a ir haciendo todo este mito de las brujas, aquí al norte de Italia, en un poblado llamado Saseo, se hizo una reunión, un congreso, donde se iban a juntar tanto gente, psicólogos como religiosos, en los que se iba a tratar todo este fenómeno que ha acarreado a través del tiempo lo que es el rito de las brujas. ¿Por qué estaba haciéndose todo eso? ¿Por qué fue tan importante? Y ahora los estudios actuales han hecho esos congresos para determinar por medio de psicología y en los aspectos religiosos que también se detecte todo este tipo de situación de todos estos con los títulos llamado fascinación por el misterio, seductoras y perversas, esclavizadas o seducidas, tanto las brujas, en ese momento así se llamaba todo ese estudio que se iba a hacer de estos mitos y leyendas que se daban. Fíjense en que aquí vamos viendo cómo también otras situaciones que se parecen, como la que fue en Triola en 1578, donde se llamaba todo esas situaciones. Aquí también van a ir estudiando todo lo que fue las leyendas del cuco o del coco, en las que se va a ir amalgamando toda esa Liguria que se considera como la Salem italiana, en la que aquí dicen que se murieron más de 400 mujeres quemadas. Fíjense en que cómo se va a ir distorsionando, aunque todas las brujas no nomás eran en un sentido negativo, porque aquí vamos viendo cómo ellas ayudaban por medio de plantas, ayudaban a proteger a mucha gente, a curarlas, porque aquí se van haciendo todos esos conjuros de amor que yo les digo, todas esas pócimas, toda esa alquimia que va a irse originando en la que actualmente es la química y que van a irse originando. Todo esto que permitía atraer la atención de tantos turistas a esos pueblos y que supieron aprovechar y que aquí viene a ser como una ocupación de conocimientos muy muy viejos de astrología, de la alquimia, en la que se van a empezar a hacer. Ya habíamos hablado en un video anterior sobre las sustancias de los bálsamos que le ponían a la escoba, ¿sí? Que eran unos eh, bálsamos, unos pomadas que se le ponían a todas las escobas, ¿sí? Y que tenían una acción de sustancias, pues como de hongos alucinógenos, pero hechos en polvo, en pomadas y que se untaban en esas escobas y que daban la sensación de que
tenga el término de que volaban, pues efectivamente volaban, pero volaban astralmente en todos esos viajes en los que se ocupaban todas esas plantas de poder, pero plantas de poder que solamente se conocían ellas por medio de generaciones, y en las que aquí vamos a ir viendo cómo es muy importante que esos conocimientos ahora actualmente pues se han ido buscando en todos esos libros, en todos esos grimonios en los que vamos a ir encontrando pues todas esas recetas. Aquí vamos a ir viendo cómo a partir de todos estos congresos que se han ido haciendo para encontrar el estudio psicológico de lo que se denominarían pues todas estas cuestiones, todas estas leyendas acerca de lo que es el Halloween y lo de las brujas, en lo que se van a empezar a contar miles y miles de cuentos, de historias. Pues hemos llegado al fin de esta noche de Halloween, porque hay que preparar nuestras pócimas y tratar de aprovechar todo el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestros rituales de Halloween, de la Noche de Brujas, que es muy poderoso. Les voy a dejar en otro video una purificación, una bendición para poder llegar a bendecir nuestro dinero, ¿sí? En que por medio de una onza Troy les voy a platicar cómo se va a hacer, y que van a tener algo importante en cuestión de repercusión económica para el año que viene. Pues esto ha sido todo por hoy. Lo podemos hacer este ritual mañana primero o hasta el día 2, ¿sí? Si no lo alcanzamos a hacer, vamos a ir juntando materiales para hacerlo el próximo 31 de octubre. Pues esto ha sido todo por hoy. Que pasen un feliz Halloween, que enseñen todas las tradiciones, que se quiten todos esos temores, porque ya vimos que en realidad únicamente son leyendas y mitos, pero principalmente tradiciones de una cultura. ¿Cuál? La celta y la romana. Pues que pasen un buen día y nos veremos en el próximo año a través de los conocimientos de lo que es la hechicería, la brujería. Que pasen una buena noche.